El agua es el recurso natural mayormente utilizado en el mundo. La dependencia hídrica del ser humano es compleja. Según estudios mundiales, se requiere un abastecimiento de alrededor de 300 litros diarios por persona en países desarrollados, frente a los 80 litros recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Este gasto desmedido, sumado al crecimiento poblacional constante, ha causado un incremento en la explotación de aguas subterráneas. Según la UNESCO, estas aguas abastecen de líquido potable a casi el 50% de la población mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego en la agricultura. A nivel mundial, 2.500 millones de personas dependen exclusivamente de los recursos de aguas subterráneas para satisfacer sus necesidades básicas diarias. El agua subterránea es un recurso supuestamente renovable, digo supuestamente, mientras que no se contamine. El agua subterránea no es un agua aislada, está dentro del ciclo hidrológico, es decir, que dentro de ese ciclo hay un gran almacenamiento en el subsuelo y en el subsuelo funciona exactamente como una esponja. No coloquialmente como la gente cree que hay un hueco y que se saca agua y queda ese espacio vacío, no, funciona en la naturaleza como una esponja que cuando esa esponja se mete en un recipiente con agua, sus poros se llenan se hidratan. De la misma manera, ¿quién es entonces la esponja en la naturaleza? Son las gravas que en un empaque de grava los espacios que hay entre grano y grano se saturan con agua y es donde está el agua subterránea. Y por ende tenemos entonces una gran reserva de agua en el subsuelo metida en una esponja natural, que son las gravas y las arenas. El agua subterránea es un recurso natural del subsuelo que brinda oportunidades de desarrollo, convirtiéndose en una alternativa para consumo en las zonas con demanda de agua potable y útil para llevar a cabo proyectos agroindustriales, mineros y de hidrocarburos. El agua subterránea representa más del 30% de las reservas de agua dulce del planeta. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el agua de las capas de hielo y glaciares no está disponible para ningún tipo de uso. Entonces, se afirma que el agua subterránea representa más del 97% del agua dulce disponible en el planeta. En el mundo, del agua dulce del planeta, sacando los cascos polares, el 97% es subterránea, solamente el 3% es superficial y se compone por ríos, riachuelos, lagos, laguitos, charcos, charquitos. Es decir, lo que vemos es muy poco comparado con el agua que realmente es subterránea. Básicamente, en todas partes hay subsuelo. Y ese subsuelo en determinados sitios se convierte en un acuífero. Un acuífero es, haz de cuenta, como una esponja, ¿sí? Una esponja que tiene muchos poros, tiene espacios de aire. En esos espacios de aire, en el suelo, se aloja el agua. Hay unos que son, digamos que, mejores que otros en el sentido que se pueden aprovechar mucho más fácilmente que otros. Entonces, cuando uno hace una perforación, lo que hace es, digamos que, es introducirse en esa esponja, en ese subsuelo, y entonces cuando uno abre ese hueco, pues entonces empieza el agua a entrar allí y por medio de ese pozo es que se logra sacar el agua subterránea. Pero básicamente el agua subterránea está en los poros del subsuelo y ahí digamos que por medio de los pozos se puede aprovechar. No en todas partes hay agua subterránea, hay que hacer unos estudios de exploración, hay un almacenamiento de esas aguas en unos sedimentos típicos que son las gravas y las arenas,
por porosidad primaria y por porosidad secundaria en rocas fracturadas. Entonces, inicialmente lo que se hace en la exploración es tener una base geológica de donde se está trabajando y aplicar estudios geofísicos como el estudio geoeléctrico, que es muy típico en este tipo de exploración, y con base en esos estudios o prospección geoeléctrica se determina si hay agua subterránea o no, y si la hay, la profundidad y el mejor sitio de perforación. El acuífero es una formación geológica constituida por un material permeable capaz de almacenar cierta cantidad de agua. Los acuíferos están constituidos de diferentes formas y materiales: arena suelta, piedras de arena o piedras de lodo, lava volcánica fracturada y rocas cristalizadas. Hoy se estima que el 20% de los acuíferos del mundo están siendo sobreexplotados, situación que genera preocupación en el planeta. Hay que tener presente que el manejo del agua subterránea se debe hacer con los cuidados necesarios para respaldar uno de los recursos naturales más necesarios para el hombre. Hoy estamos en el municipio de La Unión, departamento del Valle del Cauca, en una industria porcícola donde requiere un suministro de agua potable para sus procesos industriales. Entonces el requerimiento son 6 litros por segundo, es relativamente un caudal bajo, y tenemos inicialmente un concepto de la corporación autónoma para perforar un pozo de 100 metros, el cual ya se perforó, ya se llegó a la profundidad deseada, se tomaron muestras de suelo, de zanja, y adicionalmente se corrió un registro eléctrico. Con base en ese registro eléctrico, las muestras y la rata de penetración, diseñamos el pozo. Ahorita estamos desarrollando un proyecto que es un pozo exploratorio, ¿cierto? Para después perforarlo, es un pozo de agua por la Unión Valle. Entonces, inicialmente se perfora el pozo, se toman unas muestras metros por metro para saber cómo la litología y conocer dónde están las capas acuíferas principales, de acuerdo a la litología. Después se ingresa una sonda al pozo exploratorio y se realiza como unos registros eléctricos para tener como un respaldo a lo que se estudió en campo. Y finalmente, a través de ambos podemos hacer un diseño del pozo, determinar dónde están los filtros y cuáles son las capas acuíferas más importantes. Adicionalmente salen como también unos sondeos, ¿cierto? Y con los sondeos podemos hacer isoresistividades, es decir, la resistividad determina como qué tipo de roca tenemos, ¿cierto? Es una correlación con la electricidad. Entonces, a partir de eso, con resistividades altas, podemos determinar dónde están las capas acuíferas más importantes. Y a partir de eso también tenemos varios puntos, los correlacionamos y hacemos unas mapas de litologías para determinar si tienen continuidad, el espesor de la capa y todo eso. Definitivamente el pozo va a tener una profundidad de 63 metros, se compone de tubería ciega y filtros que van al frente de las zonas acuíferas determinadas a partir de los registros eléctricos, y ahora vamos a empezar una ampliación casi en 16 pulgadas, en 15 5/8 de pulgada en la broca, para poder posteriormente revestir o entubar el pozo en 8 pulgadas. El material que vamos a utilizar de revestimiento es de PVC con una tubería especial para pozos profundos, y finalmente se instala el empaque de grava, se hace el desarrollo y queda el pozo listo para instalarle la bomba el sistema de bombeo, la bomba electrosumergible. Es decir, el pozo debe dar agua limpia, cristalina, libre de sedimentos. Y ya se pasa a la distribución en toda la granja porcícola. El método de perforación que usualmente se maneja para este tipo de perforación es circulación directa con lodos, una perforación tricónica,
donde se perfora en diferentes diámetros con lodos bentoníticos hasta la profundidad deseada, donde el lodo primero digamos que sostiene las paredes del pozo. Segundo, ese lodo, como va con una alta presión, retorna a superficie elevando los materiales erodados, y en superficie por unas zanjas y unas piscinas sedimentadoras se retiene esos sedimentos y se inyecta nuevamente la bentonita o el lodo bentonítico. Por eso se llama circulación directa. Ese lodo obviamente hay que removerlo al final de la perforación, y eso es más o menos el proceso. El agua subterránea inicia su ciclo en la lluvia que se infiltra directamente a través del suelo, situación que también puede suceder desde ríos y lagos, por medio de grietas y poros. El agua avanza hasta alcanzar un nivel impermeable que no la deja descender más, formando así los acuíferos. Cuando se hace una perforación en los acuíferos, el agua que se encuentra contenida en los poros o grietas pasa al pozo o perforación, llenándolo hasta un cierto nivel llamado nivel de agua subterránea o nivel piezométrico. Para lograr la captación, se debe extraer el agua con una bomba u otro mecanismo que permita la extracción de forma más o menos constante. Todos los estudios que se realizan antes de la perforación oficial del pozo permiten establecer el contexto real que rodea el acuífero de donde se va a extraer el agua. Recopilar esta información permitirá aclarar la toma de decisiones y convertirá este pozo en una explotación rentable y amigable con el medio ambiente y el subsuelo. Para mí, cualquier estudio adicional que se pueda hacer es muy importante porque nos da realmente una idea clara de lo que hay en el subsuelo, ¿cierto? Entonces, empezando por los sondeos, que como lo inicial, para tener como una idea empírica, y después a pasar a la parte de perforación para tener una idea como más práctica de lo que hay en el subsuelo, o sea, más real. Para mí, pues, el agua subterránea es algo que escasea día a día por la cantidad de población que se está aumentando, pues porque es algo necesario que necesitamos todos los días, y es algo que se está contaminando mucho y que escasea. Entonces, pues, este tipo de proyectos son muy importantes. Entonces, también la idea es como que sean sostenibles y conocer como las propiedades de la zona también. Entonces, por eso está ahí el estudio, un estudio previo a las capacidades hidrogeológicas y geológicas del sitio, para saber qué tanto se puede explotar, dónde están los pozos. Entonces, tener una distancia de pozos correcta para que no se interfieran, y cuidar también el medio ambiente. Bueno, yo creo que como casi todos los recursos naturales, cada que hay, o sea, tan pronto hay alguna actividad de tipo entrópico, empieza a haber un impacto, ¿sí? sobre X o Y recurso. En este caso, pues el recurso hídrico subterráneo, el subsuelo se ve impactado por muchas actividades, como las actividades industriales, por ejemplo. Haz de cuenta, digamos que transporte de hidrocarburos, aplicación de pesticidas o algún otro tipo de químicos en el suelo para agricultura, incluso, por ejemplo, por la misma ganadería, digamos que porcícola, bueno, otro tipo de actividades, y también, por ejemplo, por desechos humanos como los pozos sépticos. También hay muchos problemas con los pozos sépticos porque hay una infiltración y muchas veces no se tiene en cuenta como el sitio donde se está haciendo o se está llevando a cabo esa actividad. Entonces se hace una infiltración, digamos que se vierte, por decirlo así, al subsuelo unos residuos, se hacen unos vertimientos sin tener en cuenta si el suelo es arcilloso, si el suelo es arenoso, y pues de eso depende que se contamine o no más fácilmente el agua subterránea. El agua subterránea, como es un recurso para todos, obviamente las corporaciones autónomas son las que rigen y manejan los recursos, y los usuarios deben hacer cumplir con todos los procedimientos. Primero, que son los permisos de perforación. Al obtener ese permiso por parte de las corporaciones autónomas, se viene y se perfora con las licencias y los permisos adecuados,
y posteriormente cuando se tiene el pozo se saca una concesión de aguas subterráneas. De esa manera es la forma correcta de tener un pozo legal. De lo contrario, pues puede acarrear sanciones y fuera de eso puede afectar el recurso de agua subterránea, porque si todos perforamos indiscriminadamente y sacamos aguas subterráneas y no la aprovechamos de una manera sostenible o sustentable, pues agotamos el recurso. Cuando hay muchos pozos en una zona y todos están, digamos, bombeando simultáneamente en una época de verano, pues se pueden, si no se maneja adecuadamente los caudales de aprovechamiento, puede haber una sobreexplotación o un sobreaprovechamiento del acuífero que es muy difícil que retorne a los estados naturales en un tiempo, digamos, en decenas de años o cientos de años. Es decir, que el conocimiento del recurso, tanto por la investigación de las entidades gubernamentales como las compañías privadas, hacen que ese conocimiento se genere en una buena regulación y manejo del recurso hídrico subterráneo. El agua subterránea es un recurso invisible para muchas personas y que mucha gente, digamos que desarrolla un gran tipo de actividades, gran cantidad de actividades sin conciencia de que en el subsuelo hay un recurso muy valioso que probablemente se va a seguir incrementando su aprovechamiento y que, pues digamos que hay que cuidarlo, ¿sí? Que a la hora de hacer una excavación para enterrar residuos, para enterrar un tanque que va a contener algún tipo de químico o algo por el estilo, hay que pensar primero dónde se está haciendo y con qué condiciones técnicas se está haciendo para que, digamos, que ese recurso se pueda seguir aprovechando y no sea un agotamiento prematuro el que se dé, incluso por mala calidad. Nosotros básicamente, por ejemplo, en algunos sitios desarrollamos estudios de vulnerabilidad, por ejemplo. La vulnerabilidad de los acuíferos, vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos, digamos que es una metodología que se usa para determinar qué tan probable es que el agua subterránea se contamine por las actividades que se desarrollan en superficie. Entonces, digamos que dependiendo de la actividad que haya en superficie, pues uno ya digamos que intuye qué puede ocurrir. Luego de que uno ya sabe qué puede haber, entonces pues es diferente, digamos, tener una estación de servicio que va a tener hidrocarburos o si tienes de pronto digamos que una gran extensión agrícola que puede estar aplicando algún otro tipo de químicos al subsuelo. Dependiendo de eso ya sabes más o menos qué tipo de compuesto de interés es el que vas a buscar. Luego de eso empiezas a hacer una investigación, sobre todo es por pozos de monitoreo. Haces una perforación hasta tratar de llegar al agua subterránea. Es decir, en el subsuelo hay un nivel que se llama el nivel freático. Cuando perforas el pozo de monitoreo, llegas hasta ese nivel freático y tomas unas muestras. Haces un revestimiento con tubería de PVC y sacas unas muestras para hacer un análisis en laboratorio de los compuestos de interés que digamos ya tienes previamente identificados. Muchas veces como que las empresas no le hacen mucha o no le tienen mucha importancia a la parte de evaluación pues, de ambiental, ¿cierto? Entonces como que descuidan mucho esa parte del medio ambiente, no hacen estudios correctos. Entonces para mí realmente se necesita hacer todo lo posible para que el subsuelo quede intacto y las aguas subterráneas, porque si se empieza a desarrollar un proyecto sin tener un estudio previo, análisis previos, pues se puede cometer errores de estar contaminando aguas y toda la cuestión. Entonces es necesario conocer realmente lo que hay debajo de nosotros para saber qué tan vulnerable está, cómo lo podemos cuidar, qué otras cosas podemos tener en cuenta para no cometer errores que después tenemos, pues que todos pagamos a la final. Entonces sí es como esa parte, como tener más cuidado hacia el medio ambiente y cuidarlo más pues, de parte de todos. Las autoridades ambientales, las corporaciones autónomas regionales en cada uno de los departamentos y en cada una de sus jurisdicciones, digamos que tiene el alcance para reglamentar la exploración y aprovechamiento del agua subterránea.
Por ejemplo, en el Valle del Cauca, el agua subterránea o el acuífero está muy bien estudiado porque es un recurso muy usado por el tema, digamos, que de la topografía, porque allá hay mucha agricultura y ganadería también, que usa el agua subterránea como el principal recurso antes que las mismas fuentes superficiales. Entonces las corporaciones, ellos digamos que ya tienen un inventario de qué es lo que hay, qué se está aprovechando, ¿cierto? ¿Cuánto se está aprovechando? Porque cada que te dan una licencia de exploración, te exigen hacer unas pruebas que son pruebas hidráulicas para determinar qué tanta agua puedes aprovechar del pozo profundo. Y así las autoridades van a decir, bueno, este volumen de agua es el que tú puedes aprovechar. Luego también hay otras restricciones que, por ejemplo, es la distancia a otros pozos cercanos. Entonces ellos tienen que tener en cuenta los radios de influencia, porque cuando tú sacas agua subterránea de un pozo se genera un cono de depresión, ¿sí? Y ese cono de depresión pues tiene un radio digamos que establecido de acuerdo al caudal que vayas a sacar, y de ahí tienes que estar seguro que el pozo siguiente no vaya a interferir en ese cono para que el recurso hídrico no digamos que disminuya de manera significativa y no haya chance que se recupere de nuevo. El agua subterránea digamos que es un recurso, pues podría decirse no renovable, pero que el ciclo hidrológico permite que haya como una especie de recuperación. Entonces hay unas zonas de recarga que generalmente son unas zonas altas. En esas zonas de recarga, cuando están las lluvias, hay una parte que se infiltra. Esa agua que se infiltra es la que viaja por el subsuelo y alimenta los acuíferos de las zonas bajas. Lo que hace la autoridad ambiental es tratar de conocer lo que más pueda ese sistema y digamos que ese recurso, con el fin de establecer o de reglamentar qué tanta agua puedes aprovechar, qué tantos pozos puedes hacer, a qué profundidades, etcétera, etcétera. Para el funcionamiento natural de los ecosistemas, el agua subterránea cumple un rol fundamental nutriendo ríos, lagos, humedales y tierras húmedas, especialmente en los meses de sequía, cuando no hay una recarga directa del agua por medio de la lluvia. Actualmente, las malas prácticas agrícolas, ganaderas e industriales causan un gran deterioro al suelo y a las aguas subterráneas, siendo la agricultura sin duda la mayor amenaza a las reservas de agua subterránea en el mundo. Los pesticidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, plaguicidas, nitratos, entre otros, son los mayores contaminantes de las aguas subterráneas. El derrame y uso de estos elementos se infiltra por el suelo, llegando con facilidad a los acuíferos que se encuentran a escasa profundidad. El poco control sobre este tipo de elementos representa un gran peligro para el agua subterránea del mundo.